Lo que vas a escuchar hoy no lo viste jamás, pero sí, tal vez lo sentiste. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día un poco más felices. Y hoy vamos a hablar de algo que tenés adentro tuyo, de algo que tal vez nunca le pusiste nombre, pero que te atraviesa desde hace muchísimos años. Algunos dirán desde que naciste, otros según estudios dicen que es en torno a los 10, 11, 12 años que se empieza a desarrollar más. Pero en sí lo que estoy hablando es de los sistemas representacionales. ¿Y qué es básicamente un sistema representacional? Es la forma en que nosotros percibimos la realidad. Hay distintas maneras justamente que uno puede percibir la realidad. No hay una única realidad. Está esta típica imagen donde hay una persona en cada punta y en el piso se ve un 6 o un 9, dependiendo de la persona que lo esté viendo. Y que justamente si eso tal vez se ve en una estructura elevada y una persona lo ve de abajo, no ve ni un 6 ni un 9, sino que ve una muralla. Y tal vez si está en el piso, pero hundido, alguien no ve ni un 6, ni un 9, ni una muralla, sino que ve un hueco. Entonces no hay una realidad, sino que depende quién lo esté percibiendo. Y justamente saber si uno es más visual, más kinestésico o más auditivo, te va a permitir el comunicarte mejor, el alcanzar mejor tus objetivos, el comprender más a la otra persona y poder tomar decisiones con más claridad. Y es de eso que vamos a estar hablando el día de hoy, que básicamente es algo que se empieza a estudiar a raíz de la PNL, la programación neurolingüística, que lo empezamos a hablar allá por el episodio 215, hace un par de semanas. Voy a dejar en las notas del programa ese episodio, por si todavía no lo escuchaste, bienvenido sea que lo hagas, incluso tal vez antes de este, para comprender un poquito más del mundo PNL. Si no lo escuchaste, no pasa nada, puedes escuchar este, se va a entender, se va a comprender, anda después tal vez a escuchar ese de PNL, y si te interesa el tema, adentrate cada vez más en este hermoso mundo de la programación neurolingüística, donde lo que hace la PNL es hacer que nuestro cerebro se programe para nuestros objetivos, para alcanzar nuestras metas, para entender más lo que sucede y poder tener mejores resultados. Y hay una idea de la que parte la PNL, la programación neurolingüística, que es que uno no responde a la realidad, sino que respondemos a lo que representamos de la realidad. Porque cada persona representa de distinta manera lo que sucede. Hay personas que tal vez son más visuales, que es algo que normalmente se percibe a través de los ojos en el exterior, pero que también puede haber una visualización interna. Lo mismo de la parte auditiva. Hay personas que son más auditivas, que con los oídos se escucha lo que sucede en el exterior, pero uno también puede escuchar internamente. Y hay personas que son más kinestésicas, que ahí está más relacionado al movimiento, a las emociones, también al olfato, el gusto y a generar sensaciones desde el exterior, obviamente con el movimiento, como desde lo interno. Y estos son justamente los distintos canales por los cuales cada uno guarda esas experiencias. ¿Y de qué sirve justamente aprender y saber cuál es el sistema predominante de uno? Para poder justamente aprender más y más rápido. Si uno es auditivo, si uno es visual, si uno es kinestésico, va a tener distintas maneras de
percibir contenido y si uno quiere aprender, si está haciendo una carrera, si es autodidacta, si está estudiando algo porque le interesa el conocer, saber de qué manera lo puede hacer, el comunicarse mejor, el ser más eficiente, el motivar más fácil a las personas que tenemos a nuestro alrededor porque llegamos y hablamos su mismo lenguaje y poder entender justamente a las demás personas cómo es su modalidad, que eso es un punto más específico, pero cómo es su sistema representacional de referencia principal, nos va a permitir el hablar en su idioma. Y para entender cosas que a uno le dan vuelta por la cabeza, es importante, antes que nada, saber cuál es el sistema predominante de uno. Y vamos a empezar con algunos ejercicios, cosas que vos mismo podés hacer desde ahora. Y para saber cuál es tu sistema predominante, una de las maneras es prestarte atención a qué palabras utilizas. Si sos de los que utilizás más, mira, veo que esto que decís, el veo que decís es más de personas visuales. Si sos más de los que utiliza palabra como, eso suena bien, sos más auditivo. Si utilizás más frases como, siento que esto no está bien o me hace ruido, sos más de los kinestésicos. Y hay un montón de maneras que uno puede empezar a darse cuenta si predomina lo visual, si predomina lo auditivo, si predomina lo kinestésico. Obviamente no hay una sola manera. Todas conviven. No es que uno tiene solo una representación, sino que puede que haya una de referencia, que sea la principal, pero todos utilizamos distintas palabras que a veces son más auditivas, a veces son más kinestésicas, a veces son más visuales, pero va desde todo lo que comunica desde nuestro cuerpo. Las personas más visuales suelen tener parpadeos más rápidos, suelen señalar con los ojos, suelen tener un caminar mucho más excéntrico en el sentido de que no apoyan el pie completo o hacen movimientos mientras conversan, levantan talones, tal vez tienen un escaso movimiento corporal, pero suelen tener una respiración más alta y más rápida. Al hablar usan distintas palabras del estilo de viste, mirá, pon en perspectiva, vamos a hacer foco en esto, mirá qué brillante, qué claro. Son todas palabras que transmiten normalmente una persona que es más visual. Si vamos de la parte más auditiva, son personas que tal vez tienen la cabeza más ligeramente hacia atrás, con una respiración más diafragmática, que suelen señalar los labios u oídos, que emiten bastante suspiros, que se suelen apoyar bien sobre el piso, que usan más predicados relativos a decir, oír, ese acento, mirá qué buen tono, el timbre que tiene, discutir, gritar, son todos términos que son más desde lo auditivo. Suelen tener un pensamiento más lógico, racional, secuencial, primero una cosa, después la otra, suelen ser más detallistas incluso que los visuales y auditivos. Y las personas que preferentemente son kinestésicas suelen tener movimientos tal vez más lentos, pero gesticulan con las manos hacia los mismos, que suelen tocar a los demás, que suelen abrazar, que suelen tener una respiración más baja, pies apoyados, que tienen tal vez un tono más grave o bajo en la voz, hablan con un ritmo a veces un poco más lento, se dejan llevar bastante por la intuición, usan predicados que están relacionados a tocar, contacto, empujar, qué buena sensación, acariciar, frío, que es algo áspero, que es suave, que es sufrimiento, que es sabroso, dulce, todos esos son predicados que van más del lado justamente desde lo kinestésico. Y lo importante es empezar a escucharte vos cómo utilizás las palabras para ver de qué preferencia de sistema representacional tenés,
y que te va a permitir justamente el empezar a ser más eficiente con vos mismo y empezar a reconocer a los demás. Obviamente uno siempre tiene que empezar con uno y pensar también cuando uno piensa un recuerdo. Pensá un recuerdo tuyo y ¿qué se te viene a la mente? ¿Se te viene una imagen? ¿Se te viene una frase? ¿Se te viene una sensación? Porque si se te viene una imagen, puede que sea más visual. Si se te viene una frase, puede que sea más auditiva. Si se te viene más una sensación, puede que sea más kinestésico. Y empezar a percibir justamente de qué manera uno le es más fácil, por ejemplo, el aprender. Y este es un tercer ejercicio. Escuchar. Segundo, lo primero que se te viene a la mente. Tercero, prestar atención en cómo aprendes mejor. Si tomas apuntes, haces dibujos, gráficos, usas colores, puede que tenga más predominancia visual. Si grabas audios, los escuchás después, sos más auditivo. Si necesitas hacerlo para entender, puede que sea más kinestésico. Lo mismo, hay personas que tal vez prefieren leer un libro físico, hay gente que prefiere escuchar un audiolibro, hay gente que prefiere el ir a una clase y hacer algo, lo cual lleva justamente a tener ese movimiento y empezar a comprender cuál es la manera que a vos te resulte más cómoda, te va a permitir el conectar también con los demás. Y podemos ir haciendo un ejercicio que podemos probarlo juntos, en donde estés, no importa, no hace falta cerrar los ojos. Si lo quieres hacer, bienvenido sea, va a ser más eficiente todavía. Pero yo te voy a describir una escena y quiero que prestes atención a lo primero que te aparece en tu cabeza. ¿Bien? ¿Ok? ¿Listos? Estás en una playa. El sol empieza a bajar. Hay un sonido suave de las olas. Caminás descalzo sobre la arena tibia. El aire te huele a ese sal de mar. ¿Qué fue lo primero que te apareció? ¿Te apareció la imagen de un atardecer? ¿El sonido de las olas? ¿La sensación en los pies? ¿El olor al mar? Ahí lo primero que se te haya venido a la mente te va a dar una pista de cuál es tu sistema predilecto. Y obviamente todos usamos todos los sistemas, pero no todos al mismo tiempo y con la misma intensidad. Obviamente hay personas que pueden tener en algún momento predominancia por uno, predominancia por otro, pero lo importante es saber cuál predomina en tu vida y empezar a ser más efectivo justamente con la comunicación. Si vos sabés que del otro lado tenés a una persona que es más visual, le podés utilizar frases como imagínate esto, lo ves claro, y si uno se dedica, por ejemplo, a vender, es mucho más eficiente cuando hablas el idioma de la otra persona. Si percibís que la otra persona utiliza palabras que determinan para vos que es una persona más auditiva, podés mencionarle cosas como escuchá esta idea, esto suena interesante, ¿no? Y utilizar términos que sean en su idioma. O mismo si son kinestésicos, lo podés decir sentí esto, o esto es algo que vas a vivir con intensidad. Y si hablas justamente en el canal correcto, te va a permitir el llegar con más fuerza a la otra persona o a las otras personas. De hecho, por ejemplo, yo cuando doy una presentación o una charla, como no sé del otro lado a las personas que tengo, trato de utilizar todos los lenguajes posibles. Entonces, la charla, obviamente, lo auditivo, voy cambiando tonos, ritmo, intensidad para que las personas auditivas lo perciban bien. Quienes son más visuales, suelo tener un PowerPoint o una imagen o algún video o algo que represente. Y quienes son más kinestésicos, también hacemos alguna actividad, algo que los lleve a vivir sensaciones y que puedan disfrutarlo más de ese lado para que, no importa cuál sea el sistema de cada uno, se sienta identificado y se sienta cómodo. Y bienvenido sea que esto, si te sirvió, si te pareció interesante, si te resonó de alguna manera,
lo puedas compartir, lo hagas llegar a más personas, que es lo que nos va a permitir el ser más eficientes, el poder conectar más con los demás y alcanzar nuestros objetivos, que es lo que nos permite ser cada día un poco más felices. Nos estamos viendo, hablando, escuchando la semana que viene en un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Chau, chau. Emprender, invertir, abrir un nuevo juego. Todo comienza en la vida y el dinero.